ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Muy buenos días, amada iglesia. Es siempre muy especial encontrarnos en estas mañanas para poder disfrutar de la comunión y disfrutar de lo que Dios tiene para hacernos disfrutar en la mañana, para poder entender, para poder buscar, para poder escudriñar en su palabra y para poder compartir con nuestros hijos y con nuestra familia este mensaje tan poderoso de nuestro Dios a nuestra vida, a nuestro espíritu, para poder compartir con otros y para poder disfrutarlo día a día. Y últimamente hemos estado escuchando un calificativo que es la nueva normalidad. ¿Qué significa nueva normalidad? La normalidad es la condición de normal. Entre las acepciones de este adjetivo está la de habitual u ordinario. Al hablar de nueva normalidad, parece hacerse referencia a una situación en la que lo habitual u ordinario no será lo mismo que en la situación previa, es decir, una normalidad diferente. ¿La Biblia hablará de esto? ¿Habrán pasado situaciones en la palabra de Dios? ¿Habrán pasado hombres de Dios y cristianos? ¿Habrán pasado de estar en una determinada forma habitual de vivir y una vida ordinaria? O sea, cuando yo tengo todo asegurado y tengo todas las preguntas sabidas, donde no hay ningún desafío nuevo, donde estoy en mi zona de confort. ¿Habrá algo, algún mensaje en la palabra de Dios para esto? ¿Habrá algún desafío de parte de Dios para nosotros en este tiempo que realmente estamos desafiados? ¿Tendremos que salir de nuestra zona de confort? ¿Habrá una nueva normalidad espiritual? En realidad la palabra de Dios habla mucho de nueva vida más que normalidad. Nueva normalidad. Habla de nueva vida. Ahora vamos a ver un versículo en específico que nos llama a dos estados muy llamativos cuando el Señor Jesús se encuentra con los fariseos. Mejor dicho, los fariseos van a hablar con él y le hacen una pregunta. Le dicen, ¿por qué ni tus discípulos no ayunan ni oran como los discípulos de Juan ni nosotros? En ese contexto está la gran pregunta que le hacen al Señor Jesús. ¿Quiénes le hacen la pregunta? Los fariseos. ¿Qué termina hablando el Señor Jesús? ¿Qué termina diciendo el Señor Jesús? Termina contestando con el versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 37. Una de las respuestas, ¿no? La respuesta dice así, el versículo 37. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá las odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Esa fue la respuesta. Contexto, vamos al lugar, vamos a las personas que estaban en esa escena y vemos a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Las personas religiosas del momento, los que definían las reglas, los que definían la liturgia, lo que definían las costumbres, lo que definían los formatos, lo que definían los ritos, lo que definían las tradiciones, lo que se podía observar y después que el Señor Jesús se los hizo ver muchas veces. Es un corazón duro, un corazón intolerante y mucha rigidez. Y eran los que creían en Dios,
los que debían guiar al pueblo a Dios y enseñar eran la raza religiosa del momento. Entonces empezamos a ver cómo le contesta el Señor Jesús a ellos. ¿Cuál es lo que nosotros vemos, la enseñanza principal que vemos acá? El Señor Jesús venía a traer un nuevo orden, una nueva normalidad, en realidad una nueva vida. Pero podemos una nueva normalidad, de sacarnos de lo habitual y sacarnos de lo ordinario a lo sobrenatural y a lo extraordinario. Eso vino a traer el Señor Jesús. Pero ¿sabés qué es lo que ocurría? La nueva enseñanza de Cristo, la gracia del reino de los cielos, no puede ser contenida dentro de las viejas formas de la ley. La ley no puede contener la gracia de Dios. Los fariseos, que se habían encargado de hacer tantas cosas, le venían a hacer un traspié, que crear un traspié en el Señor Jesús. Le preguntaron por qué no oraban sus discípulos y por qué no ayunaban. Está en la palabra de Dios la oración y el ayuno, pero ellos decían 2 veces por semana. En ninguna parte de lo que se conocía de la palabra de Dios en ese momento se decía que se debía orar 2 veces por semana y ayunar 2 veces por semana. Era una costumbre impuesta por ellos. Entonces uno tiene que medir también nosotros nuestra actitud hacia otras personas y hacia uno mismo. Vemos que la principal, marca, el principal indicador de cuando nosotros no somos un odre, y acá hago un paréntesis, un odre es un contenedor hecho de cuero, generalmente de cabra, donde se lo cosía por los costados y se echaba el vino adentro. Los odres nuevos tenían elasticidad, se inflaban con el vino cuando se empezaba su fermentación. Entonces tenían la capacidad de inflarse, ¿sí?, y no romperse, ¿sí?, ni siquiera sus costuras. Entonces, la rigidez en lo espiritual de los fariseos hacía que ellos fueran un odre viejo. Y el Señor Jesús le dice: en odres viejos no puedo echar vino nuevo. En este tiempo lo que nosotros debemos ver es, yo muchas veces he tenido que evaluar mi vida de cómo estoy transmitiendo esta nueva normalidad al Señor Jesús. La nueva normalidad, esta nueva forma de calificar el tiempo en que nosotros estamos viviendo, no es de ahora, no es de este tiempo. Ya fue aplicado en la gran recesión que hubo en los Estados Unidos, porque se decía que después de ese mal económico no iba a volver a ser igual la vida. También se aplicó en el 2008 con la crisis de las hipotecas, donde hubo gente que se suicidó porque perdían su casa y no podían venderla, porque venderla era más barato, le pagaban un precio más barato de lo que tenían en deuda, o sea, aunque vendiéndola no podían pagarla. Eso era una nueva normalidad: suicidio, pérdida del bien que ellos querían tener, que era su hogar, su casa, pérdida de techo. Se perdieron grandes fondos de pensiones, gente quedó sin futuro, sin jubilación. Esa era una nueva normalidad. Ya lo habitual y lo ordinario ya no estaba. Lo que conocía y manejaba. No, por eso se acuña la nueva normalidad. También en el 2001 en nuestro país ocurre lo mismo. Estábamos con determinada normalidad y nuestro país dejó a mucha gente fuera de su trabajo y con pérdida de dinero y con pérdida de ahorros. De años, ahorros de años. Entonces nos tuvimos que acostumbrar a una nueva normalidad. Y en lo espiritual tiene que ver esto de qué tipo de odre sos. Sos una odre que se estira, que se ensancha, que sale de su zona de confort, de que no se conforma, de que cada vez que el Espíritu Santo que representa este vino que entra en tu vida ensancha todo lo que tiene que ver con la relación con Dios, o estamos en este tiempo que no es normal, porque no nos podemos reunir, no podemos disfrutar, no podemos estar de lo que era la normalidad anterior. Bien, pero ¿sabes qué? Tenemos el desafío de que estamos en nuestras casas con nuestros niños, de poder enseñarle más, de poder hacerles disfrutar de lo espiritual.
de tener la oportunidad de desafiarnos como familia con nuestros hijos, de obtener nuevos logros, de decirle a nuestros hijos que es un Dios que cumple sus promesas. Eso es un odre que se deja llenar por el Espíritu Santo y pasa de lo habitual a lo sobrenatural y de lo ordinario a lo extraordinario. Porque a eso fuimos llamados, a eso fuiste llamado, mi hermano, a lo extraordinario. No vivir una vida ordinaria, sino permanentemente desafiado. Y este es un desafío para nuestra generación, para este tiempo. ¿Sabes que la plasticidad o la elasticidad muchas veces se va perdiendo con el paso de los años? Cuando van pasando los años, todo lo que aprendés de determinada edad, de ahí para atrás es bueno. De ahí para adelante, no. Todo lo nuevo que viene y nos pasa a nosotros los más grandes, los cincuentones, que por ejemplo la tecnología nos incomoda, porque no fue en nuestra época. No fue nuestro tiempo de aprendizaje. Pero Dios nos hace odres nuevas para que tengamos la capacidad de poder entender y hacer cosas nuevas. Y poder utilizar esta nueva normalidad para llegar a otros, para ver una oportunidad en hacerles llegar el mensaje de Dios y no sentirnos limitados. ¿Sabés que aprendimos también como odres nuevas? ¿Sabés que te hace entender el Señor Jesús? Que la liturgia que teníamos en nuestra iglesia nos había acostumbrado. Que las costumbres que teníamos parece que era lo que nos llevaba adelante. Los formatos se volvieron doctrina y hasta dogmas. Nuestros ritos y nuestras tradiciones hacían que eso fuera nuestra esperanza del día domingo. Pero ¿sabes qué hizo el Señor Jesús? Nos llevó como al principio, a la casa donde empezó la iglesia, para que fuéramos odres nuevos, con vino que nos renueva permanentemente y nos hace elásticos. ¿Sos un odre elástico? ¿O todavía estás esperando juntarnos? Te digo que va a pasar un tiempito más para que lo junten. Nos vamos a volver a juntar. Pero va a pasar un tiempo hasta que haya una vacuna y hay esperanza ahora de una nueva vacuna. Pero en el mientras tanto, Dios nos ha dado la capacidad de creación y de soñar para poder llegar a otros. No te quedes en el tiempo. No seas un odre viejo que no se estira y se rompe y pierde el contenido y hace hueco por todos lados y hace agua por todos lados, hace vino por todos lados. Empezá a dejar que haya elasticidad, abrir tu mente y que Dios haga esto en tu vida para pasar de lo habitual a lo sobrenatural y de lo ordinario a lo extraordinario. La religiosidad tiene que ver con la modalidad por la práctica de cualquier rito. El ir el domingo a la iglesia, y esto cada uno lo puede evaluar, y dice, a mí la verdad, yo siempre fui a la iglesia como resultado de mi relación con Dios, como resultado de mi permanente crecer y ampliarme como un odre nuevo, y voy y disfruto con mis hermanos. También pudo haber sido como yo en alguna vez que iba para cumplir con mis hermanos, para cumplir y dejar mis pecados para poder pecar durante la semana y volver a la otra semana agonizante, a otro refresco, ¿sí? Ahí otra vez en la iglesia, con una práctica de un rito otra vez para poder salir adelante. La espiritualidad es entrar en contacto casi intangible con los cielos, que es algo tangible, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Estás experimentando esto? ¿Sos un odre joven? ¿Sos un odre nuevo que se ensancha con todas esas cosas y quiere estar disfrutando permanentemente de Dios? Es como tenés que ir en nuestra vida, vamos midiendo diciendo qué tipo de odre soy. En el odre viejo no cambia nada. Yo quiero mantener siempre lo mismo. Soy una latita de conserva, siempre cerrada y siempre lo mismo adentro. Cuando me abren, pierdo mi sentido de vida, lo que está afuera se fue y no vuelvo a ser llenado de vuelta, porque mi función fue cumplida, solamente conservar. El odre le podían echar mucho vino varias veces mientras tuviera su consistencia de ampliarse, era útil. Y cada vez tenía su forma y
constaba y volvía otra vez a tener ese vino nuevo y poder contener ese vino nuevo. El odre viejo no resiste los cambios. Y sabes que estamos hace 30 años que venimos con cambios vertiginosos en nuestra sociedad, lo cual es cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios que podamos cambiar permanentemente y poder ser un odre nuevo para poder en nuestra generación poder comentarles y poder transmitirles este mensaje del reino del cielo que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo, pero ¿sabes qué nos pide, qué nos exige? Que nosotros podamos comunicarlo en el tiempo en que nosotros estamos. Por lo tanto, siempre nos anima a ser un odre joven, un odre nuevo. ¿Estoy dispuesto a trabajar para ser siempre un odre nuevo? Ese es el desafío que te puedes llevar en esta mañana también. Somos contenedores de vida. Nuestro cuerpo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo como vasijas, dice que son vasijas que tienen un tesoro hermoso. Somos contenedores de vida. Nuestra alma debe demostrar que es donde se está y se sitúa nuestra razón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, deben estar influidos por este vino que es el Señor Jesús, por este vino que es el Espíritu Santo. Y nuestro odre, nuestro contenedor debe estar permanentemente plástico para seguir creciendo y volviendo a entender a esta sociedad. No cambia el mensaje, lo que cambia es la forma de comunicarlo, que en estos 30 últimos años ha cambiado mucho y en estos 4 meses ha cambiado de forma brutal y abrupta, para que nosotros sepamos que el dueño de la obra es Él y nuestro espíritu sea capaz de contener y nuestra vida sea un contenedor del Espíritu Santo que se puede ensanchar sin romperse. Esa cualidad extraordinaria que tenemos y sobrenatural de seguir aprendiendo. Entonces trabaja en todos los aspectos de nuestra vida. En Romanos 12:2 específicamente habla de Pablo es un ejemplo, y aquí vuelvo a hacer un paréntesis, es un ejemplo de un odre nuevo. ¿Qué era Pablo? Fariseos de fariseos. Era Saulo de Tarso. ¿Y sabes qué? Cambió todo porque se encontró con Dios. Se encontró con Jesús en el camino. Se quedó sin vista. Se dio un super golpe. Y después dijo, todo lo antiguo me sirve para la gloria de Dios. ¿Te sirve a vos? ¿Sos un odre nuevo como Pablo? Ese cambio tan radical de una normalidad de que todo lo conocía se fue a lo extraordinario de lo sobrenatural. Simplemente porque se encontró con Dios y Él cambió y se volvió un odre plástico y que crecía cada vez que el Espíritu Santo le enseñaba y entraba más sabiduría a su vida. Y la palabra de Dios interpretada por el Espíritu Santo lo hacía cada vez mejor. Cada vez una persona extraordinaria, porque todos aquellos que creemos en el Señor Jesús somos personas extraordinarias, porque fuimos justificados en la cruz, fuimos llamados coherederos de la gracia, fuimos llamados sus amigos, fuimos llamados reyes y sacerdotes. Calificativos de nosotros debemos tenerlo para saber que somos contenedores y saber que somos odres elásticas. Tener en mente cuál es la normalidad de Dios. Tener realmente, ser transformados permanentemente. En Romanos 12:2, como te decía, dice, no se conformen. Pablo no se conformó. Le escribía a los romanos. Pablo no se conformó con su normalidad, con su vida. Salió de su zona de confort inspirado por Dios para comunicarle al mundo la buena nueva. Para cambiar. Imagínense la cara de los cristianos de su época cuando lo llevan ciego y lo hacen entrar a un perseguidor y asesino de cristianos que ahora se había encontrado con el Señor Jesús. Imagínense la cara. Pero ¿sabes qué? Pablo demostró que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús puede convencer de pecado a quien sea y a quien quiera aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Estás disfrutando de eso? ¿Estás siendo transformado? Dice, no se conformen en 12:2. ¿Para qué? ¿Para qué no se conformen? Porque así van a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes eso? Como contenedor, ¿sabes específicamente
¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Sabes cómo se sabe eso? ¿Se puede saber eso? ¿Sabes cómo podés encontrar esto que estamos hablando? Vivenciando una relación con Dios, experimentando una relación con Él y compartiendo esa relación con otros. Eso es una reseña, eso es el mostrar, eso es el iluminar de un odre nuevo, que se llena del Espíritu Santo, se llena del reino de los cielos y no se rompe ni se parte. ¿Vos sos uno de ellos? Yo estoy seguro que sí, pero tenés que tener y saber posicionarte en ese lugar. Que a vos los ritos ni ninguna de estas cosas que hablamos que tenían los fariseos, los religiosos de su época, eran que lo practicás vos en este momento. Ahora, en este tiempo, tenemos nuevos lenguajes. Nuevos lenguajes hay que aprender. Nuevos campos misioneros donde tenemos que ir. Y debemos entender esto. Las generaciones más grandes y las generaciones más chicas debemos aprender cómo unirnos. ¿Sí? Primero tenemos un lenguaje que es en la virtualidad. Tenemos las redes sociales que tienen un lenguaje desde escrito hasta visible, visual, de videos y de emoticones y de palabras cortas, ¿sí? Los mensajes por WhatsApp, los audios, el ánimo, todo eso hoy se puede hacer por esos canales. ¿Qué hubiera sido si eso no lo tuviéramos hoy? Dios permitió que en este tiempo, en este lugar, en este momento, tuviéramos todo esto para que como odres nuevos pudiéramos ocuparlo para la gloria del reino de los cielos y para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Estás disfrutando de ser un odre nuevo? Yo estoy seguro que lo estás haciendo, pero también tenemos que ser conscientes en poder nosotros comparar cuál es nuestra motivación. Somos elásticos para que la voluntad de Dios no nos haga romper, o simplemente sos rígido porque solamente estás esperando y estás buscando lo que te da la liturgia, las costumbres, los formatos, los ritos, las tradiciones. Y eso lo que hace es volver un corazón duro, intolerante y rígido. Todo lo contrario a lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. Permitime orar para terminar. Permitime decirte que sos un odre nuevo. Que vos no vas a perder ni una gota de este vino espectacular que Dios nos hace llegar mediante el Espíritu Santo y poder compartir con nuestras personas el reino de los cielos. Dice que nos van a conocer por nuestras obras. Un odre nuevo que no se rompe, que es elástico, muestra las bondades del reino de los cielos con su vida, con lo que tiene a su alrededor, con las herramientas que Dios le dio. Tiene sueños, tiene visión para este tiempo, tiene incentivos, tiene inteligencia del reino de los cielos. Ya no estamos más en nuestra zona de confort, ya no estamos más en los tiempos y en los momentos ordinarios, estamos en lo extraordinario y ya no estamos en lo habitual, estamos en lo sobrenatural. Dios ha hecho esto para que podamos vencer cualquier cosa que se nos ponga adelante. ¿Tendremos aflicciones? Seguro. Dios dice que la vamos a tener. Pero como somos personas que Dios ha decidido venir a buscarnos, hemos creído en Él, nos hizo personas extraordinarias y sobrenaturales. Porque creemos en lo sobrenatural. Porque ya estamos en la eternidad y sabemos que vamos a estar con Él con un simple paso, que es la muerte. Pero este tiempo te desafío y nos desafiamos como pueblo a que debemos transmitir las cosas de Dios en este tiempo, con estas herramientas, con este lugar, pero debemos salir de nuestra zona de confort. Debemos ser un odre que se ensanche para tener las estrategias que el Espíritu Santo nos está trayendo para poder compartir con otros. Desafíate, animá, busca a otro, hablale, mandale un WhatsApp, mandale un emoticón, hablale por teléfono, mandale un aliento por las redes sociales. Habla con un chico que hoy están teniendo problemas, los adolescentes y los preadolescentes, con el problema del aislamiento. Tenemos la oportunidad de hablarle y decirle que hay una esperanza nueva y de poder compartir con ellos. Que Dios a vos te dé la iniciativa, te dé la inteligencia y te dé las habilidades
de este tiempo, no importa tu edad, que seas un odre nuevo para poder comunicar en este tiempo las bondades de nuestro Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a cada uno de aquellos que puedas encontrar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias porque muchos más van a demostrar y van a seguir demostrando que son odres nuevas, odres que no se rompen, odres que pueden contener un vino que viene del reino de los cielos, de Espíritu Santo que nos renueva permanentemente. Señor, que podamos verte a vos y podamos ver cómo debemos actuar en este tiempo. Gracias porque nos has dado las estrategias, gracias porque nos has dado cada una de las cosas, gracias porque conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad que has dejado escrita en tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te queremos y queremos ser siervos conformes a tu corazón, siervos y hermanos conformes a las cosas que vos nos has pedido que hagamos en este tiempo. Señor, te amamos y oramos en el hermoso nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, vas a tener una excelente semana, sé un odre nuevo y el Señor te va a llevar a lugares donde jamás has estado.